Hola, vamos a dar inicio al curso de nivelación de matemática para ingeniería electrónica. Este curso se basa principalmente en el curso de electrónica del TEC que se llama señales y sistemas actualmente. Eh, entonces, en general, los conceptos los vamos a sacar de ese curso. Eh, Hoy vamos a empezar con un repaso de qué era una señal, un sistema, un modelo y un diagrama de bloques para complementar esa parte. Y luego vamos a dar inicio a lo que es variable compleja. Vamos a repasar conjuntos numéricos, vamos a pasar por los números reales para por último llegar a los números complejos. De ahí vamos a definir qué es una función de variable compleja y luego vamos a iniciar uno de los tantos temas que vamos a ver eh, acerca de este tema, que es la derivación compleja. Entonces empezamos con señales, sistemas y modelos. Vamos a decir que una señal es el resultado de una observación, una medición, de una cantidad que varía con, puede ser el tiempo, el espacio u otras variables, casi lo que a uno se le ocurra. Y también podemos decir que el valor de la señal en sí o las variables de las que depende esa señal pueden ser tanto discretas como continuas. Entonces nada más para ejemplificar, aquí esto es una persona diciendo el número 7, que es una señal de amplitud con respecto del tiempo, donde está la mayor cantidad de la señal es donde la persona dice 100, después dice t, etc. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de la representación de una señal, de una variable, una observación o una medición con respecto del tiempo en este caso. Y en lo que nos vamos a enfocar mucho en este curso es en el análisis de frecuencia de una señal, que es una herramienta importantísima para análisis de sistemas. Y entonces aquí abajo se ve lo que es lo que uno llama un espectrograma justo de la señal de arriba. Tal vez después vamos a hablar un poco de eso, pero lo que más importa aquí es, digamos, el análisis de la frecuencia de esa señal, eh, que es un aspecto muy importante para el análisis de una señal o un sistema, lo que uno quiera ver. Ahora, ¿qué es un sistema? En general podemos decir que un sistema es una interconexión de componentes, dispositivos o otros subsistemas. Un sistema puede formar parte de otro sistema. En general, un sistema intercambia información, materia o energía, o igual lo que a uno se le ocurra. Eh, y a estos flujos, depende de dónde esté estudiando uno el flujo, uno le llama señal de entrada o señal de salida. Eh, Probablemente son cosas que ya manejan, pero nada más para repasar y que carguen el cache y la memoria RAM. Entonces, bueno, primero una bocina. Se puede ver como un pequeño sistema que tiene una señal de entrada que uno puede decir que es un voltaje, por ejemplo, una corriente, y una señal de salida que es cambios de presión, y al final uno lo puede medir en decibeles o en lo que uno quiera. Pero esa bocina puede perfectamente ser parte de un sistema de amplificación. Entonces ahí es cuando un sistema es parte de otro sistema. Y ese estudio se puede realizar también con las técnicas que vamos a repasar acá. Ahora, ¿qué es un modelo? Bueno, aquí dice que es la abstracción matemática de un sistema. Por ejemplo, eh, la típica ecuación de una resistencia de ley de Ohm, que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, el capacitor, y ya empezamos a meter derivadas. La segunda ley de Newton modela cómo, no sé, cómo cambia la fuerza con respecto a la masa, la aceleración, el cambio de la posición, la derivada del cambio de la posición, etcétera. Y con digamos, todos estos modelos se pueden juntar para al final hacer un modelo más grande de un sistema, por ejemplo, de un motor con una carga. Entonces, en este sistema podríamos decir que el voltaje es la entrada y que una variable rotacional es la salida. Pero hay que modelar todo lo que está en medio y muchas veces se tiene que hacer uso de técnicas de estudio en frecuencia para poder entender bien qué está pasando, diseñar, etc. Y luego diagramas de bloques, que también es algo esencial. Se utiliza mucho en ingeniería para representar las relaciones entre dichos sistemas.
Como les decía, un sistema lo vamos a ver como algo que tiene una entrada y una salida. Ya un sistema un poco más complejo, un sistema típico de control realimentado. Está el sistema de control, la planta, un sensor, la realimentación, etc. Y espero que podamos ver algún ejemplillo de estos uniendo todo lo que veamos acá. Y bueno, y ahora sí, lo que nos compete a la parte más matemática, variable compleja. Bueno, antes de entrar a variable compleja, ocupo que repasemos algunas cosas de operaciones. Probablemente no los ponga a hacer nada de mate de esto, que es relativamente sencillo, pero para repasar algunos conceptos. Entonces, habían operaciones unarias, por ejemplo, el valor absoluto, que es simplemente tomar un valor, un número, y sacar el valor absoluto. Y las operaciones binarias, donde obtengo o tomo un valor de un conjunto, lo opero con otro valor de ese conjunto y obtengo un valor que, si en caso de que ese valor obtenido también sea del conjunto de los operandos, entonces vamos a decir que la operación es cerrada. Si no, en general se dice que es una operación abierta. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es un elemento neutro? Eh, Elemento neutro o identidad de una operación estrella es el elemento n, tal que, bueno, sea estrella o una simple operación, llámese multiplicación, suma, lo que sea. Si x estrella n es igual a x o n estrella x es igual a x, entonces podemos decir que n es el elemento neutro, ojo que de la operación. Hay un elemento neutro por operación, así como para la multiplicación el elemento neutro es el 1, para la suma el elemento neutro es el 0, que es un poco diferente del elemento inverso. Decimos que el elemento inverso y se le da a cada elemento x, es decir, yo tengo un x estrella y que es igual al elemento neutro. Pero x puede ser cualquier valor y para cada uno de esos valores hay un y diferente, o puede que haya un y diferente. Por ejemplo, el elemento inverso del 2 con respecto de la multiplicación es un medio, porque el elemento neutro de la multiplicación es 1 y esa identidad me da 1, etcétera, etcétera, para cada operación, pero la diferencia es simplemente que el elemento neutro es 1 para cada operación y el elemento inverso es 1 para cada elemento de un conjunto. Eh, Ahora repasemos conjuntos. Teníamos desde los inicios de casi la humanidad los números naturales. Eh, en general se cuenta el 0, algunos no cuentan el 0, pero lo vamos a contar. El 0, el 1, el 2, etcétera. Estos números se definen a través de los axiomas de Peano, simplemente de que empieza por el 0, luego que tiene un sucesor, que todos los números naturales dos números naturales no pueden tener un mismo sucesor y ahí se van definiendo. En general decimos que los números naturales tienen operaciones como la suma y la multiplicación y ambas son cerradas. Era lo que les decía, yo sumo dos números naturales y me va a dar un número natural. Siempre esa suma va a ser mayor a 0, entonces voy a tener un número natural. Igual con la multiplicación. Pero ¿qué pasa si yo digo, vamos a ver dónde puedo hacer apuntes aquí? ¿Qué pasa si yo digo que quiero agregar la resta? Si quisiera agregar la resta y a mí se me ocurre restar 1 menos 2, voy a obtener un menos 1. Entonces ese ya se sale de lo que es el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, esa operación no es cerrada. Entonces, ¿qué hizo la gente? Lo que hizo fue meter... Ay, tengo que quitar esto. Lo que hizo fue inventarse los números enteros. Entonces ya empezamos a hablar de números negativos y surge la resta. Pero todavía faltaba, ¿qué hay entre el 0 y el 1? Bueno, hay un montón de números que algunos conocemos como números racionales. Los números racionales es simplemente tomar dos números enteros y dividirlos. O sea, uno toma un A y un B entero
los divide y obtiene números racionales. Por ejemplo, 1 entre 3 es igual a 0,3333, bla, bla, bla. Lo importante de los números racionales es que ahora sí existe un inverso multiplicativo. Hace un rato hablamos de los elementos inversos. Entonces existe un inverso multiplicativo para cada elemento de los números racionales. Ahora pasamos a los números reales. Y la primera pregunta, ¿por qué tenemos que pasar a los números reales? Es si existe un Q que pertenezca al conjunto de los números racionales, tal que esto es básicamente Q al cuadrado sea igual a 2. Y lo cierto es que no. Entonces ahí, uno que ya pues ustedes también conocen de raíces, entonces surgen los números irracionales, como pi, el número de Neper, o de Euler, y raíz de 2. Entonces ahí sí, raíz de 2, que es un número irracional, cumple esta identidad, que Q por Q, o raíz de 2 por raíz de 2, es igual a 2. Bueno, se tiene que cumplir que dé un número entero primo, si no, si es posible que dé cualquier otro entero que no sea primo. Y de ahí surgen lo que son los números reales, que es básicamente la unión del conjunto de números racionales con el conjunto de números irracionales. Y ahí tenemos la hermosa recta numérica ya completa. Ahora, números complejos. Seguimos hablando de operaciones cerradas. ¿Cuál x en el conjunto de los números reales cumple que x cuadrado es igual a menos 1? De nuevo, ninguno. Ya todos saben la historia de que entonces surgen las raíces negativas. Entonces, raíz de menos 1 al cuadrado sí da menos 1. Y de ahí surgen los números complejos. Los números complejos son una extensión de los números reales, que es cerrada. Los números complejos cumplen que la operación de potenciación es cerrada. Los números complejos suelen representarse por pares ordenados de números reales, es decir, como una tupla, digamos, un par ordenado A, B, donde A es real y B es real. Igual cumple un montón de axiomas, básicamente de asociatividad, conmutatividad y distributividad, eh, tanto para la suma como para la multiplicación. Aquí es la existencia del elemento neutro de la suma, la existencia del elemento neutro de la multiplicación. Y la existencia del elemento inverso de la suma y la existencia del elemento inverso de la multiplicación. Esos son puros axiomas que dan fundamento a los números complejos. Ahora, bueno, vamos a detallar algunas cosas. Sea z un número complejo, a, b. Entonces decimos que la parte real de z es igual a, el primer elemento del par ordenado, que la parte imaginaria de z es b, el segundo elemento. Podemos denotar, bueno, este en matemáticas en general es i, pero lo conocemos como j porque i se confunde con la corriente, entonces denotamos a la raíz de menos 1, esto al final es raíz de menos 1, como j. Y bueno, de aquí en adelante vamos a seguir usando la notación convencional, que es z igual a más jb, es decir, z igual a la parte real de z más j, parte imaginaria de z. Algo importante, los números complejos no son ordenados, tal vez ya han escuchado eso. Entonces, cosas como decir, no sé, z, que es un número complejo, es menor a w, es totalmente incierto. Vamos a ver. Bueno, si tienen alguna duda, pueden pueden activar el micrófono y decirme. Y si no, seguimos. Los planos, los números complejos en general los representamos sobre el plano complejo, que también se conoce como plano o diagrama de Argand o de Wiesel. Es simplemente un sistema coordenado cartesiano y se representan geométricamente los números complejos.
vamos a hacer un ejemplo. Ya sabemos, un número z tiene parte real y parte imaginaria. Y entonces este planillo complejo simplemente es... Uy, estoy dibujando horrible. A ver, no me va a salir. Vamos a ver qué hago. Bueno, ahí ignoran esa curva. Entonces simplemente podemos decir que la parte real A está como por aquí. La parte imaginaria B está como por aquí. En general, eh, el eje vertical es la parte imaginaria, el eje horizontal es la parte real. Y podemos representar el número complejo como un punto en este plano cartesiano. Pero hay otra forma de representarlo. Vamos a verlo, bueno, vamos a trabajar bastante con los dos. También está la representación polar. Entonces, un número complejo, uno a veces lo puede pensar también como un vector. Tiene magnitud. R igual a lo que uno llama magnitud de z, que se calcula como la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eh, Además de eso, necesitamos el ángulo de ese número complejo, que en general se calcula como el arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. En general se dan radianes de menos pi a pi o de 0 a 2 pi. Y entonces podemos representar el número complejo ya sea con la forma rectangular, A más JB, o la forma polar, la magnitud por, y esta identidad que ahorita vamos a hablar de ella. Y generalmente, pues al final se ve así. La flecha, la distancia de la flecha es la magnitud del número complejo. Y digamos, este ángulo phi es pues el ángulo del número complejo y ya con eso se completa o se obtiene el número eh, ya graficado. Tenemos la identidad de Euler, muy importante, la vamos a usar mucho. Eh, que esta exponencial de e a la j phi es igual a coseno de phi más j seno de phi. Entonces, ojo que este e a la j phi es un número complejo que tiene parte real y tiene parte imaginaria. De ahí surgen dos identidades que también es posible que usemos en algún lado para generar alguna intuición de alguna propiedad de Fourier o algo, que son fáciles de demostrar. Digamos, el coseno de phi es igual a este resultado de acá. Si uno sustituye la identidad de Euler por estos dos exponenciales, uno llega al coseno fácilmente, igual con el seno. Entonces, para que lo tengan ahí presente, que son muy útiles en algunos cálculos. Eh, Ahora sí, ya tenemos números complejos. Ocupamos definir qué es una función de variable compleja. Entonces, primero recordemos que era una función, así como desde el cole. Una función matemática, digamos f punto, vamos a decir que partimos de un dominio x, tenemos un codominio y, y lo que hace la función es tomar un elemento de ese conjunto x y mapearlo a otro elemento del conjunto y. Entonces, bueno, aquí tal vez lo estamos haciendo con la notación usual, pero hagámoslo, veámoslo así. En general, uno tiene la recta numérica. Ay, estoy dibujando horrible. Uno tiene la recta numérica y digamos que esto es todo el conjunto de números x. Y uno tiene la recta numérica del codominio. Entonces uno simplemente lo que hace es que obtiene parte de un punto, digamos un 1 en el dominio y llega a un, no sé, un 2 en el codominio a partir de la función. Entonces digo, ok, f de 1 es igual a 2. Y así se maneja, bueno, se manejaban las funciones desde siempre. Pero ahora ocupamos trasladarnos a lo que es una función, ya no de variable real, es decir, ya no sobre una recta, sino sobre un plano complejo.
Bueno, esta es toda la historia que les estaba comentando. Ahora sí, digamos que tenemos de nuevo un dominio Z que pertenece al conjunto de los números complejos y un codominio W que también pertenece al conjunto de números complejos. Y una función que obtiene o transforma un punto en Z hacia un punto en W. Entonces, lo que hay que recordar es que Z tiene una parte real y una parte imaginaria, que en general son variables también. Vamos a llamar a la parte real de Z X y a la parte imaginaria de Z Y. Y ojo que X y Y son reales. Definimos una función W igual f de Z y por lo tanto, como W depende es una función de Z, entonces también va a ser una función que tiene parte real y tiene parte imaginaria, donde esa parte real y parte imaginaria siempre es un número real. Entonces, ojo lo siguiente, esto para el final de la clase va a ser muy importante. F de Z, voy a dibujar un poco, F de Z depende de Z, bueno, claramente depende de Z. Y Z es una función de X y Y. Entonces, W, que es igual a F de Z, depende pues, de una parte real y una parte imaginaria, pero esa parte real y esa parte imaginaria también van a depender de X y de Y. Podríamos decir que depende de Z, pero Z es complejo, entonces lo que vamos a decir es que la parte real de W o de f de Z está en función de dos variables reales y la parte imaginaria de f de Z también está en función de dos variables reales. ¿Cuál es el detalle con eso? Y para eso vamos a pasar a mapeos, que ya ahora no tenemos como antes dos variables. O sea, tenemos Z y W, digamos que son dos variables, pero cada una de esas dos variables se descompone en otras dos variables. Entonces tenemos 4 dimensiones. Y visualizar eso con nuestras capacidades bueno, creo que no es posible. Entonces, como no podemos visualizar cosas en 4 dimensiones, surge el concepto de qué es un mapeo. Entonces, de nuevo, partamos de que tenemos una función variable compleja, W igual f de z. Nos recordamos, z depende de x y de y. Entonces W, bueno, tiene una parte real y una parte imaginaria que también dependen de x y de y. Pero como es muy complicado visualizar eso, surge el concepto de mapeo. El mapeo dice, suele ser de interés estudiar cómo se transforma una región del plano Z hacia el plano W. Y eso era la intuición que estaba tratando de generar antes. Uy, se me perdieron los lápices. Aquí está. Entonces hace un rato les dibujé, vamos a ver si ahora sí me sale un poco mejor, que teníamos las dos rectas numéricas del dominio y del codominio. Entonces por aquí teníamos, voy a ponerle a esto dominio y a esto codominio. Y entonces lo que decíamos es que yo puedo obtener o partir de un elemento del dominio 1, digamos que yo escojo que es el 1, y llegar a un elemento del codominio, digamos 3. Y ese es como el concepto de mapeo. Yo parto de 1, paso por f de z y llego a 3. Pero ya no tenemos una simple recta numérica, ahora lo que tenemos es, vamos a ver, ahora lo que tenemos es todo un plano complejo. A ver si ahora sí me sale un poco mejor. Este sí me está saliendo bien. Ahora tenemos una parte imaginaria y también tenemos una parte real. Entonces el concepto de mapeo se extiende un poco. Bueno, en realidad el concepto sigue siendo lo mismo. Lo que cambia es que en vez de situarnos sobre una recta numérica, nos situamos sobre un plano. Entonces escogemos un punto de ese plano
escogemos un punto de este plano y el concepto de mapeo lo único que hace es pues mapear un punto del dominio hacia el codominio. Algo así, que el dibujo no está muy bonito. Donde decimos que esto va a ser el plano Z y esto otro va a ser el plano W. Y esta flechita básicamente representa lo que es la función. Una operación, digamos, que toma un elemento Z, toma cualquier elemento ahí del plano Z y lo mapea hacia un punto del plano W. Ese es el concepto de mapeo. En general, bueno, aquí lo vimos con puntos, pero en general es de mucha utilidad saber cómo se transforma, digamos, una región. Entonces, tal vez a uno le interesa, o sea, estudiar qué pasa con un círculo por aquí, cómo se mapea hacia el plano W. Bueno, este sería un mapeo un poco extraño. En general, los que se ven acá, los círculos se transforman en rectas o se transforman en otro círculo, etcétera. Pero es de interés estudiar cómo una operación f de z, o una función f de z, cambia regiones del plano z hacia el plano W. Bueno, entonces, si ya ahora sí quedó un poco más claro el concepto de mapeo, podemos continuar. La verdad no sé ni qué sigue. Ok. Bueno, mapeos usuales. Está el mapeo lineal. El mapeo lineal se trata de tomar z, multiplicarlo por un número, eso va a dar otro número, y de nuevo sumar un número. En general, alfa y beta son números complejos. Entonces de ahí surge el hecho de que los números complejos tienen la capacidad de hacer rotaciones. Entonces ese alfa no es solamente que rota otros números complejos, digamos como cuando vimos, devolverme un poco, cuando vimos el plano complejo, por aquí teníamos un numerillo, y cuando yo lo multiplico por otro número, generalmente si ese tiene una fase, entonces se puede rotar, o se puede expandir, digamos, escalar hacia afuera o hacia adentro. Y luego uy, falta mucho. Cuando sumamos otro número complejo es simplemente trasladar. Tal vez ahorita hacemos un ejemplo de un mapeo de estos. De hecho, creo que ahorita hay que ver uno. Luego está el mapeo de inversión, que es simplemente tomar un z, invertirlo, por decirlo así, 1 entre z, y ese va a ser el nuevo valor de w. Luego está el mapeo bilineal, que es muy similar. Estos no los vamos a ver tan a detalle, de hecho, no los vamos a ver en detalle. Pero de aquí surgen muchos estudios, por ejemplo, la carta de Smith sale de acá, que es muy importante para lo que es teoría electromagnética, de líneas de transmisión, etc. Y muchos métodos gráficos salen de estos mapeos, porque suele ser más sencillo trabajar sobre el plano W que sobre el plano Z. Bueno, entonces aquí hay un ejemplillo. Digamos que tenemos el plano Z por aquí. Tenemos 3 puntos. Tenemos el punto rojo, el punto amarillo y el punto verde. Bajo algún mapeo que aquí no puse cuál era, el punto rojo pasa al plano W y se mapea en el origen, el punto amarillo cerquita y el punto verde también. Con solo ver más o menos la traslación uno podría, digamos, decir cómo es el mapeo. Yo podría decir, vamos a ver, que el mapeo podría decir que es W igual, básicamente, dejo el Z como está y ojo que lo tengo que correr cada punto. El rojo se corre, a ver, 3 cuadritos hacia abajo. El amarillo también se corre 3 cuadritos hacia abajo y el verde también. Entonces es simplemente restar 3 veces a la parte imaginaria de cada Z.
Y con eso obtenemos el mapeo. Esto es bastante sencillo. Eh, bueno, y se pueden hacer un montón más, pero, pucha, ya es tarde. Por aquí les dejo entonces también, eh, digamos, este slide así solito por si quieren, no sé, practicar o hacer algo. Pero entonces ahora entremos al otro tema que nos puede llevar un ratillo y tal vez quiero hacer un ejemplo de esto. Bueno, todo va quedando claro. Si no me lo ponen por el chat, aquí lo puedo ver. O también podemos sacar un rato para volverme a algún concepto que no haya quedado tan claro. Y si no, todo bien. Todo bien, sí, escucho. Ah, ok, ok. Bueno, bueno. Ok. Perdón, perdón, nada más. Ah, bueno, genial. Pero ya, entonces seguimos. Eh, la parte de derivación compleja. De nuevo, casi todo, en todos los cursos básicos de cálculo, uno ve un montón de conceptos y todo se queda en números reales. Ahora ocupamos extender eso a números complejos. Entonces vamos a ver lo que es derivación compleja. Entonces, recordando los elementos de cálculo, a uno le enseñaban que la derivada de una función se podía calcular a partir del límite cuando x tiende a x sub 0 de esta otra relación. Y el concepto que le dicen a uno, el concepto que le dan a uno con la intuición es que uno quiere tal vez hallar la derivada, uno quiere hallar la derivada de la función en un x sub 0. Y entonces el concepto más intuitivo es que le dicen, usted puede nada más trazar una línea tangente sobre ese punto, por decirlo así, de la función. Pero no puede obtener esa tangente a partir de un límite. Y ese límite a uno le enseñaban que podía ser por la izquierda o por la derecha. Es decir, yo puedo calcular este límite viniéndome desde la izquierda de x sub 0, trasladándome hacia allá, o desde la derecha. Entonces, a uno le decían, la derivada solo existe si, y aquí lo tengo, si el límite por la izquierda o por la derecha da igual. Se tiene que cumplir esta relación. Eso eran funciones reales. Si esta relación se cumple, entonces la derivada se puede calcular así. Se puede calcular de otras formas. Lo importante es que la derivada existe. Pero ahora estamos con números complejos y ahora les dije, ya no estamos situados sobre una simple recta numérica X. Ahora lo que tenemos es un plano complejo. Z, todo el dominio, ya deja de ser X, sino que se extiende en dos dimensiones. Entonces decimos que queremos estudiar la diferenciabilidad de las funciones de variable compleja. Una primera aproximación es decir, nada más se calcula como la primera fórmula que teníamos, f' sobre un z sub 0, es decir, yo quiero hallar la derivada o la tangente, la pendiente de la recta tangente sobre un z sub 0. Se puede calcular como el límite cuando z tiende a z sub 0 de esta otra relación. Pero el detalle es que ya ni siquiera es que tenemos que evaluar el límite de la izquierda y de la derecha, sino que ahora hay más condiciones por cumplir. Entonces, ahora tenemos una región. Dígase que tenemos, bueno, voy a explicar un poco estos dos diagramas. Les dije que teníamos ahora 4 dimensiones. Si queremos estudiar la parte real de Z, la parte imaginaria de Z, la parte real de W y la parte imaginaria de W, no lo podemos graficar todo junto. Entonces aquí nada más lo que hice fue poner la parte real de W sobre el plano Z y la parte imaginaria de W sobre el plano Z. Ambos pueden ser de utilidad. El detalle es que cuando uno quiere estudiar la derivabilidad de una función f de z, vamos a ponerlo por aquí. Digamos que yo quiero estudiar la derivabilidad de f de z, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque antes, está bien, antes teníamos, digamos que aquí partíamos
sobre z sub 0 solo teníamos una línea. Es decir, sobre el dominio podíamos tener solo una línea. Entonces decíamos, ok, usted puede calcular, debe calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Si ambos dan igual, la función es derivable. Si no, entonces ya no hay nada que hacer. El problema es que ahora, como estamos sobre un plano, hay infinitas posibilidades. Hay 360 grados de posibilidades por los cuales uno se puede acercar a z sub 0. Yo podría acercarme a z sub 0 por la izquierda de esta línea o por la derecha de esta línea. Podría trazar una diagonal. La cosa es que ahora hay infinitas posibilidades y evaluar eso es complicado. Hay toda una demostración de cómo se puede evaluar si la función es derivable o si al menos el límite da igual para todas las direcciones hacia las que uno calcule dicho límite. Pero bueno, ese trabajo ya lo hicieron por nosotros, entonces lo importante es, primero, recordar, W es igual a f de z. Z depende de su parte real y su parte imaginaria, que decimos X y Y. De hecho, aquí en la gráfica no lo puse, se me olvidó. Esto es lo que llamamos X y esto es lo que llamamos Y. Esto también lo llamamos X y esto también lo llamamos Y. La parte real de W, hace un rato les dije que le llamábamos U. Y la parte imaginaria de W, les dije que le llamábamos V. Ok, entonces, no puedo, ups. Bueno, recuerden que eso es XY, porque se va a quitar de la pantalla. Por lo tanto, W, que tiene parte real U y parte imaginaria V, digamos, esos dos son funciones también de X y de Y. Y entonces estas son las llamadas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Son dos condiciones necesarias para que una función de variable compleja sea derivable sobre un punto, llamemos z sub 0. ¿Qué dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Es que la derivada de u parcial con respecto de x sea igual a la derivada parcial de v con respecto de y. Entonces recordemos, ponerlo otra vez por aquí. Recordemos que a u le llamábamos la parte real, bueno, de hecho lo puedo poner más acá. La parte real de w le llamábamos u y la parte imaginaria de w lo llamábamos v. Entonces, la derivada parcial de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada parcial de v con respecto de y, es decir, del eje imaginario de z. Esa es la primera condición. La segunda condición es muy similar. La derivada parcial de u con respecto de y, ahora del eje imaginario de z, tiene que ser igual al negativo de la derivada parcial de v, por aquí está, con respecto de x, que es el eje real de z. Si eso se cumple, la función decimos que es, ya les voy a poner por aquí, no sé por qué no lo puse más grande. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces decimos que la función es una función, ahí voy a poner una tontera, función analítica. No sirve para escribir aquí. La función es analítica. Entonces, qué sé yo, a uno le pueden dar una función f, bueno, realmente estamos viendo como w igual un f de z igual a un z cuadrado, digamos. Y tal vez ahorita puedan resolverlo, pero aquí tengo una pizarra, podemos hacer ese ejercicio. Si les dan una función f de z y quieren saber si la función es analítica, es decir, si la función es derivable sobre cierto punto, tienen que evaluar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, tienen que jugársela para encontrar la parte real de la función, la parte imaginaria
y empezar a derivar. Son cuatro derivadas. Si se cumplen estas dos condiciones, decimos que la función es analítica, es decir, que es derivable sobre alguna región o algún punto. Y eso nos va a ser de utilidad luego cuando veamos integración compleja. Bueno, entonces no sé si ahora sí hay dudas.